Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un cordial saludo para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con esta programación, contamos con la presencia de Katherine en su segmento Vuélvanse a mí. Así que, Katherine, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy feliz de poder compartir con ustedes. Bueno, iniciamos entonces con el segmento, Katherine. Bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema que le he denominado choque de reinos. Voy a citar una frase de un pastor, ¿no? Bueno, es de Estados Unidos, pero él pastorea acá una iglesia en Perú que se llama Camino de Vida, Pastor Robert Barger. Y me gustó mucho esta frase que él dijo, ¿no? Que cuando luz entra en las tinieblas, el conflicto es inevitable, ¿no? Cuando vemos un lugar, ¿no? Donde no hay principios, no se obedecen principios de la palabra de Dios y de repente alumbra, ¿no? La palabra de Dios, el conflicto va a ser inevitable. Entonces, toda bendición de Dios va a provocar una oposición. Dios tiene cosas buenas para tu vida, pero sabemos que el enemigo también no quiere que tú puedas cumplir la voluntad de Dios en tu vida, ¿no? Que es buena, agradable y perfecta. Y lógicamente va a haber una oposición a todo lo que Dios ha preparado para ti. Entonces tenemos dos reinos, ¿no? Que es el reino de Dios y también el reino de este mundo. El reino de Dios es un reino eterno, se caracteriza por la justicia, por la santidad, es un reino de paz, es un reino de bienestar. Y Dios no impone su reino, sino que Él nos instruye. Es un reino que tiene que recibirse. Dios no nos impone que nosotros lo amemos, sino Él nos invita a tener una relación con Él. Por el contrario, tenemos otro reino, ¿no? Que es el reino de este mundo, que sí ejerce violencia, sí impone. Bueno, en el derecho hay un concepto que se llama el poder punitivo del Estado, que se entiende así como una potestad, ¿no? Que legitima al Estado para que pueda crear leyes e instituciones represivas. Por ejemplo, ahí tenemos lo que es el derecho penal, cuando se crean leyes para sancionar las conductas, ¿no? Los delitos, y se impone la fuerza. Una persona que comete un delito tiene que ser, lógicamente, tiene que pagar una condena. ¿Por qué? Porque eso va a garantizar, ¿no? Los derechos en un determinado estado, ¿no? Eh, Acá en Perú nosotros tenemos nuestras leyes, tenemos nuestra constitución y bueno, en México, en Colombia, cada país tiene sus leyes. Pero el Estado ejerce una violencia. ¿Para qué? Para que se cumpla la ley. Entonces tú al ser parte de un Estado, tú tienes que obedecer la ley. Te guste o no te guste. Y si no te gusta, el Estado va a ejercer una violencia contra ti porque estás incumpliendo una ley. Sin embargo, Dios a nosotros no nos impone, sino que busca que nosotros nos invita a tener una relación con Él, a, a recibir su reino. En Mateo 6:10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces Jesús cuando hace la oración, Él dice, venga tu reino. Cuando Jesús enuncia el reino de los cielos, se refiere no de repente como a veces nos imaginamos, ¿no? Porque tenemos las películas que hemos visto y de repente pensamos que se refiere a que angelitos están cantando, están en sus nubes, en su corito de ángeles. Pero cuando Dios habla del reino de los cielos, se refiere a una forma de gobierno, se refiere al gobierno de Dios en la tierra. A eso se refiere, ¿no? Entonces, venga tu reino, que el reino de los cielos, que venga acá a la tierra, traer el gobierno de Dios, el cumplimiento de su palabra, ¿no? Obedecer su palabra. A eso se refiere. Ahora, ese reino comienza en nosotros.
Jesús dijo, ¿no? En Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces comienza en cada uno de nosotros. Nosotros, Dios nos ha dado voluntad, nos ha dado capacidades, nos ha dado libre albedrío, y nosotros tenemos la capacidad de decidir qué reino vamos a vivir, en el reino de este mundo. Lógicamente, nosotros vivimos en este mundo y sí también tenemos que obedecer las leyes, ¿no? Tienes que obedecer las leyes de tu país, lógicamente, porque también Dios en su palabra dice que debemos someternos a nuestras autoridades, lógicamente. Pero nosotros, aparte de tener una ciudadanía, por ejemplo, yo soy peruana, ustedes son colombianos, otros mexicanos, o depende de el país donde hayas nacido. Pero nosotros como hijos de Dios también tenemos una ciudadanía celestial. Y ese reino tiene una forma de gobierno, ¿no? En este caso, Dios es el que gobierna y tiene también principios. Su palabra son los principios. Cada nación tiene una constitución, pero en el reino de los cielos tenemos nosotros a la palabra de Dios y ahí están los principios que nosotros tenemos que abrazar, ¿no? Entonces dice Mateo 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que se refiere a vivir de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, ¿no? La justicia de Dios son sus principios. Ahora, Jesús nos está diciendo, busquen primeramente el reino de Dios, o sea, que sea lo más importante. Él nos está animando, nos está instando a que nosotros busquemos primero su reino, que sea lo primero en nuestra vida, que sea lo más importante, lo prioritario. A eso se refiere. Y la pregunta sería, ¿realmente consideras el reino de Dios lo más importante, lo más vital en tu vida, el gobierno de Dios sobre tu vida? ¿Realmente uno lo considera lo más importante? Ya que nuestro corazón constantemente lucha, no hay una lucha, hay un conflicto entre reinos. Constantemente nuestro corazón lucha entre el gobierno de Dios y también nuestra humanidad, ¿no? Nuestra carne. Hay una lucha en nuestra mente. Entonces hay un conflicto y eso es la batalla de nuestra mente. Es importante que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, podamos entender que estamos en una batalla, que hay un conflicto entre el reino de Dios y el reino de este mundo. El reino de este mundo también, lógicamente, tiene patrones. Podemos ver el egoísmo, podemos escuchar frases como primero yo, segundo yo, tercero yo, y que todo se enfoque en el yo, en qué es lo mejor para ti, el hedonismo. Si tú estás bien, no importa los demás. Entonces, pero los principios de la palabra de Dios nos dicen que primero debemos amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es, ahí hay un choque entre principios, no hay una batalla. Entonces, como cristianos debemos entender eso. Estamos en una batalla. Y esa batalla es una batalla de la mente. ¿Por qué? Toda realidad humana comienza en la mente. Todo comienza en un pensamiento. Recuerdo que una vez leí un libro de derecho, ¿no? Porque he estudiado esa carrera, y ahí hablaba sobre las fases del delito. Y decía, bueno, en conceptos técnicos, ¿no? De derecho decía iter criminis, cómo se producía un delito, ¿no? Y existen lo que son, decía, no todo inicia en un pensamiento, comienza en la mente humana. De repente la idea de hacerle daño a una persona, digamos, quitarle la vida a una persona. Y posteriormente, después de que está en tu mente, que es una fase, ¿no? De la mente, ya pasas a los actos de preparación, ¿no? Te preparas para el delito.
y luego posteriormente ejecutas el delito y luego se consuma el delito, no llevas a cabo esa acción, pero todo inició en un pensamiento. Ahora, un delito es un pensamiento, bueno, que no le agrada a Dios, porque Dios en su palabra nos dice que nosotros no matarás. Entonces, pero vemos ahí una lucha entre un pensamiento humano, no caído, de la humanidad caída, versus un pensamiento del reino, que Dios nos invita a que nosotros podamos amar a nuestro prójimo. Y si amamos a nuestro prójimo, lógicamente no le vamos a hacer daño ni vamos a atentar contra su vida. Al contrario, vamos a agregarle valor, vamos a buscar que las personas puedan crecer, vamos a buscar amarlos. Entonces ahí hay una lucha, pero todo comenzó en un pensamiento. La pregunta sería, ¿a qué corriente de pensamiento le estás dando lugar? ¿Al pensamiento humano o le estás dando lugar al pensamiento del reino? Romanos 12:2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Nos dice que no debemos imitar las conductas ni las costumbres de este mundo. Ahora, hay muchas conductas que van a chocar, ¿no? Con los principios de la palabra de Dios. Dice que nosotros debemos dejar que Dios nos transforme en personas nuevas. Entonces la pregunta es, ¿quién debe cambiar nuestra manera de pensar? Dios. Ahora, por mucho tiempo, y como todos creo, yo he luchado con pensamientos malos. Y muchas veces yo le decía a Dios, Dios, quítame estos pensamientos. Así como por arte de magia, sí, digamos, en y cerrar, un abrir y cerrar de ojos, que un mal pensamiento, una conducta inadecuada, o un pensamiento que no me agradaba, que de repente se vaya. Y yo por mucho tiempo oraba así, ¿no? Señor, quítame este mal pensamiento, quítame más mal pensamiento. Pero me di cuenta que más pensaba en eso porque estaba constantemente este pensamiento, obsesionada con ese pensamiento. Y Dios no te quita así los pensamientos malos, así en un abrir y cerrar de ojos, sino que Él va a transformar nuestra manera de pensar. Entonces, lo que yo entendí es de que yo debería alimentar mi mente con la palabra de Dios, debería alimentar mi espíritu, debería nutrir mi espíritu. Y debería pensar, como dice su palabra, en lo bueno, en lo agradable y en lo perfecto, y enfocar mi mirada, ¿no? Mis pensamientos en nutrirme de él. Y cuando empecé a realizar eso, a buscar su palabra, esos pensamientos malos poco a poco se fueron disipando, ¿no? Y aunque a veces regresan, a veces hay esa lucha, pues no estamos en una lucha, en una batalla, yo sé que ese pensamiento malo, esa mentira que estaba en mi mente, es combatida con la verdad de la palabra de Dios. Por ejemplo, si vienen pensamientos de muerte a tu vida, pensamientos de quítate la vida, pensamientos de que no eres valiosa, eh, pensamientos de que si a tu familia le ha ido mal, si a tu familia no has tenido una familia feliz, has venido de una familia disfuncional, estás destinado a que a ti te suceda lo mismo, porque hay esas luchas. Converso con personas y también veo mi propia vida, ¿no? Veo mis antecedentes familiares y de repente quiere venir ese temor en mi corazón de que estoy destinada a eso. Pero la palabra de Dios dice de que no, sino que Dios tiene planes de bien y no de mal, y Dios quiere darme un futuro lleno de esperanza. Y Dios me ha creado que somos hechura suya, creados para buenas obras. Pero hay una lucha entre el pensamiento humano y el pensamiento del reino. Pero nosotros necesitamos que Dios nos transforme, cambie nuestra manera de pensar. Si nosotros dejamos que ese proceso suceda en nuestras vidas, dice que vamos a conocer la voluntad de Dios.
Ahora, conocer es también un proceso. Tú, por ejemplo, cuando el día de hoy conoces a una persona, tú necesitas buscarla, necesitas conversar con esa persona. Si tú quieres conocer su corazón, conocer qué le gusta, qué le agrada, qué también le desagrada, necesitas pasar tiempo con esa persona para que puedas conocer su corazón. Entonces, cuando nosotros dejamos que Dios cambie nuestra manera de pensar, vamos a buscar, vamos a disfrutar la presencia de Dios. No lo vamos a buscar a Él por los beneficios que nos pueda dar, sino porque amamos su presencia, porque también el amor madura. Inicialmente, cuando uno es niño, generalmente cuando tú ves a un niño, por ejemplo, y hace un berrinche, digamos que quiere un dulce y su mamá no le da el dulce porque no es la hora de comer un dulce y su mamá sabe lo que es mejor para este niño, pero ese niño hace un berrinche y se tira al piso y dice, no te quiero. No te quiero, mamá, porque no me has dado mi gusto, ¿no? Vemos eso en los niños, en los pequeñitos, pero a medida que ese pequeñito va creciendo, su amor va madurando. ¿Por qué? Porque en esa etapa de su vida él no entiende que si su padre no le da un dulce es porque no le conviene. Y cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Dios, somos bebés espirituales y muchas veces no entendemos cosas. ¿Por qué estamos en un proceso? Porque venimos de un mundo caído, de un sistema caído, de una manera de pensar caída. Y nosotros necesitamos conocer el corazón de nuestro Padre y aprender dejar que Él nos transforme. Pero eso es un proceso, no ocurre de la noche a la mañana. Claro, la salvación es una decisión, ¿no? Que sí ocurre, es un milagro, es el mayor milagro, pero nuestra manera de pensar es un proceso. Hay cosas que, por ejemplo, si tú le hablas a un niño sobre conceptos de economía, conceptos de oferta, demanda, o a nosotros mismos, si por ejemplo alguien me habla de física, conceptos de química, yo la verdad es que no lo entendería, porque no es algo que he estudiado, no es algo en lo que me he preparado. Y mi pensamiento no, hay muchos conceptos que yo no entendería sobre esas materias. Entonces, cuando nosotros somos niños, no entendemos muchas cosas de la voluntad de Dios, porque nuestra mente no está preparada para recibir esa información, porque Dios quiere que nosotros podamos madurar y cuando lleguemos a un nivel de madurez, cuando Dios cambie nuestra manera de pensar, vamos a entender esa voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Vas a decir, hay cosas que de repente hace años que no lo entendías, no entendías de parte de Dios por qué había pasado, por qué había sucedido, pero hoy sí lo entiendes, hoy sí lo ves. Hoy sí dices, wow, ahora sí ya le encuentro sentido, pero en una determinada etapa de tu vida no lo entendías. Pero Dios quiere que mostrarnos su corazón. Dios quiere compartir con nosotros sus secretos, su voluntad, pero requiere que nosotros trabajemos en nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque vamos a estar en realidades, Dios nos quiere llevar a realidades que aún no vemos, pero para eso es necesario que nosotros podamos nutrir nuestro espíritu con su palabra. Ahora, el reino de los cielos no sufre violencia, ¿no? Y dice, y solo los violentos lo arrebatan. Uno requiere que uno tenga determinación. ¿Por qué? Porque va a haber oposición. Eso es algo inevitable. Siempre va a haber oposición, porque estamos en una batalla. Dios tiene planes para tu vida, Dios tiene planes para tu familia, para que tú puedas bendecir la vida de los que te rodean. Pero hay una oposición, existe el enemigo y él se va a oponer. Él quiere robarte las promesas. Y cada vez, ¿no? Que tú, Dios te ha hecho promesas, su palabra está llena de promesas para nuestra vida. Pero cada vez que tú te enfrentes a una lucha, a una duda, sabes que ese es un ataque
demoníaco porque hay una oposición a que la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, se realice en tu vida. Entonces, cada vez que viene la duda con respecto a una promesa, si se cumplirá, no se cumplirá, cada vez que pasa eso, sabes que hay una oposición y sabes de quién viene esa oposición. Nosotros necesitamos ponernos firmes, necesitamos construir sobre la roca, alimentarnos de la palabra de Dios, porque finalmente de lo que nos alimentamos, eso va a fluir en nuestra vida. Muchas veces nosotros permitimos también cosas en nuestra vida que no son del reino de Dios y eso va, nuestras convicciones. Si permitimos cosas en nuestra vida y hacemos la famosa pregunta que hacemos, ¿y qué tiene de malo? Si pruebo esto, no me va a hacer nada. ¿Qué tiene de malo? Pero esa no es la pregunta, no es ¿y qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de bueno esto para mi vida? Y te vas a dar cuenta que a veces hay cosas que no tienen nada de bueno para tu vida, pero uno intenta justificarlo con la pregunta, ¿pero qué tiene de malo si todo el mundo lo hace? Todo el mundo vive así. Me puedo permitir esto, pero sabemos que eso va a tener una consecuencia. Entonces la pregunta es, ¿qué pensamientos estás dejando entrar en ti? Por eso dice, no imiten las conductas de este mundo, ¿no? Ni las conductas ni las costumbres de este mundo. Pero si imitamos, si hacemos esa frase que dice, pero no va a pasar nada, una probadita y no va a pasar nada. No estamos dejando que Dios transforme nuestra manera de pensar y eso es todo un reto. ¿De qué estás llenando tu mente? Porque lo que consumes o te nutre o te enferma. Entonces nosotros necesitamos entender que necesitamos estar preparados. Por ejemplo, si tú sabes que vas a tener una pelea, una batalla, tú necesitas prepararte para esa batalla, necesitas nutrir tu espíritu. ¿Por qué? Porque el infierno se va a levantar contra ti. Eso es obvio. Nosotros estamos en una batalla y el enemigo se va a levantar contra nosotros. Y nosotros sabemos que si, como Jesús ha dicho, ¿no? En su palabra, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Sí, estamos acá, pero no somos de este mundo. Nosotros necesitamos conocer el corazón de Dios. Muchas veces nuestra voluntad humana es finita, no ve más allá de nuestros propios ojos, no tenemos un panorama completo sobre las cosas, pero Dios sí tiene un panorama completo. Entonces nosotros necesitamos aprender a conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. La pregunta es, ¿hoy en qué etapa estás en tu vida? Ahora hay una realidad también que nosotros necesitamos entender, que el solo hecho de que tú te sientas confrontado, cuando hay esa lucha en tu mente, significa que ya estás en la batalla, que ya estás avanzando. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros que cuando no conocíamos a Dios, no había esa lucha en nuestra mente. Estábamos felices, ¿no? O sea, no felices porque una vida sin Dios no es plena, pero no nos incomodaba ciertas conductas, no había esa incomodidad en tu corazón. Yo recuerdo cuando no le había entregado mi vida a Dios, que claro, no era feliz, lógicamente, porque no vivir en los principios de la palabra de Dios realmente trae un fruto de vacío emocional. Pero me sentía conforme con algunas conductas, no cuestionaba mi conducta. Hay cosas que me parecían normal y decía esas frases, pero si todo el mundo lo hace, no tiene nada de malo y no había esa incomodidad en mi corazón. Pero yo me enfrenté a una realidad que cuando yo le entregué mi vida a Dios, vi que había cosas que ya me empezaban a incomodar, en conversaciones que ya me empezaban a incomodar.
que ya no las disfrutaba, que ya no había plenitud en mi corazón, me incomodaban. Había una lucha en mi corazón. Ya, yo decía, pero ¿por qué? Así antes me parecía normal, pero ahora como que, no sé, no quiero, ya no, esto no es para mí. Me sentía como un pez, bueno, y hasta ahora, ¿no? Con determinadas circunstancias hay situaciones que me incomodan. ¿Por qué? ¿Por qué me siento confrontada? Porque estamos en una batalla y si tú te estás sintiendo confrontado en esta temporada de tu vida, hay cosas que antes te parecían normal, pero hoy dices, esto me incomoda, no quiero ser parte de esto. Dios ha puesto en ti un sentido de eternidad, un sentido de trascendencia y nos van a incomodar. Este mundo nos va a incomodar y nosotros también les vamos a incomodar. Por eso dice, por eso me gusta mucho esta frase, que la luz en las tinieblas resplandece y es inevitable el conflicto. Y a veces, muchas veces nos vamos a ver en situaciones de conflicto con otras personas. De repente en un trabajo, ahora en los gobiernos hay mucha corrupción y tú eres un hijo de Dios y te vas a sentir confrontado porque de repente se pasa mucho eso. Yo creo que en varios países pasa de que los presupuestos se inflan, no se dan presupuestos reales, sino que se saca coimas, se dan precios sobrevalorados para el pago de coimas. Y tú trabajas ahí y ves eso, lógicamente eso te incomoda, no estás conforme con eso porque sabes que no se está obedeciendo un principio de la palabra de Dios. Lógicamente, que si tú denuncias ello, si tú alzas tu voz, el conflicto va a ser inevitable, porque ya no estás yendo con la corriente, estás yendo contra la corriente. Y nadar contra la corriente, pues no es fácil, pero sabemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Nosotros no luchamos esta batalla solos. Nosotros, Dios está con nosotros, Dios va con nosotros. Él, Él nos respalda. Tenemos un respaldo. Tenemos, al ser ciudadano del reino de los cielos, tenemos un respaldo. Y sabemos que Él ha vencido a Satanás. Entonces no estamos solos en esta batalla y te animo a que el día de hoy podamos todos, incluida yo, porque todos estamos en una batalla, todos estamos luchando con cosas en nuestra vida, con pensamientos que no provienen de Él, con conductas, pero sabemos que nos sentimos confrontados y eso quiere decir que estamos avanzando, que estamos en el proceso. Y como dice su palabra, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a terminar, la va a concluir. Y caminemos firmes en esa palabra de Dios para nuestras vidas y podamos abrazar y vivir el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado y nosotros podamos traer esa forma de vivir, esos principios a lugares de oscuridad, a lugares donde hay tinieblas, podamos resplandecer en eso con la luz de Cristo. Y así vamos a bendecir la vida de personas. Así vamos a poder ser de bendición a muchas vidas y vamos a poder compartir el mensaje de la palabra de Dios. Bueno, que tengan un día muy bonito, cuídense.